Acérquese entonces en esta mañana a nuestro buen Dios. Acérquese a Él y dígale: Señor, aquí estoy, aquí me presento delante de ti, Señor. Hoy estoy ansioso, Señor, y deseoso de conocer tu palabra. Dele gracias a Él y dígale: Señor, abre mis oídos y mi corazón para que tu palabra yo la pueda escuchar y la pueda entender y la pueda poner por obra, Señor. Quita de mí toda duda, todo temor, y permite que el Espíritu Santo me llene de su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, fe, misericordia. Diga al Espíritu Santo: lléname hoy. Que la unción del Espíritu Santo esté sobre nosotros para entender cada una de sus palabras. Que la unción del Espíritu Santo esté sobre nosotros para poder ponerlas por obra, para guardarlas en nuestro corazón, para que ellas sean hoy edificantes a nuestra vida. Amado Dios, te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia en esta mañana, en esta tarde, según el lugar donde usted esté. Dígale, dispóngase y dígale: Señor, estoy dispuesto a que me impactes con tu palabra, que sea hoy yo tierra fértil para ti, Señor. Gracias, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días, bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerde que somos Vida, Iglesia Cristiana Viñedo de Amor, compartiendo todos los días a las 5 de la mañana por los diferentes redes y canales que tenemos para que podamos escuchar esa palabra que nos va a dar vida, que nos va a sustentar durante el día. La palabra del Señor dice: temprano yo te buscaré. Eso dice. Porque necesitamos buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy vamos a continuar entonces con nuestra serie que se llama En Camino de la Santidad. El camino de la santidad entonces nos representa esa vida en la cual usted y yo debemos de caminar todos los días. Nosotros hemos recibido a Cristo como Señor, como Salvador, pero en muchas ocasiones nos quedamos viviendo todavía en esa naturaleza pecaminosa. Nos quedamos entonces haciendo lo malo. No nos desligamos del pecado. Pero también el cristiano o los cristianos tenemos una mala costumbre, y es que nosotros los cristianos nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta caminar delante de Dios. Nos cuesta entonces ver esa rectitud que tenemos en nuestro corazón al haber recibido a Cristo. ¿Y por qué le digo que una rectitud? Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando yo recibo a Cristo, yo soy justificado, pero también el Señor me santifica. Y eso me lleva entonces a vivir algo que se llama ser santo. Y para yo ser santo, entonces el pecado fue abolido en mi vida. Eso fue lo que hizo Cristo. Venir y no lo cubrió. En el Antiguo Testamento el pecado se cubría. Ya con la venida de Cristo en la cruz del Calvario y todo el trabajo que usted y yo conocemos, el pecado fue abolido, quitado de nuestras vidas. Pero ¿por qué al cristiano le cuesta tanto caminar en rectitud?
Yo le voy a invitar entonces que vaya al primer capítulo del libro de Job. Este hombre, aunque pasó muchas adversidades, Dios hace algo muy especial con él. En esto, Camino a la Santidad, en esta serie, vamos a continuar hablando de algunos personajes que se mantuvieron en santidad con Dios. Nos encontramos entonces ese personaje muy interesante a la hora de hablar de santidad, y es Job. La Biblia enseña algo sobre él y nos da una lección muy importante para tener en cuenta en nuestra vida cristiana. Este varón no era de Israel, este varón era del oriente, ¿sí? No era de las tribus de Jacob. Esto nos muestra que aún fuera de los judíos, usted y yo podemos caminar en santidad. Y a eso fue que Cristo mandó al apóstol Pablo, a que trajera salvación a los gentiles, que nos hiciera partícipes de esa bendición del reino de los cielos. Entonces, este hombre, ¿sí?, que Dios le atribuye unas cualidades morales excepcionales, ¿sí?, él era el hombre más importante de los orientales. Y eso lo llevaba entonces a ser un hombre muy reconocido, ¿sí?, esa importancia ante los hombres. Pero si usted ve algo, también era reconocido por Dios. No solamente era reconocido por los hombres, sino que era reconocido por Dios. Para Job, la integridad era fundamental para agradar a Dios. Quiere decir, para que usted y yo agrademos a Dios, para que usted y yo entonces seamos esos olivos de paz para Dios, necesitamos ser íntegros. Y cuando usted va al primer libro de Job, al primer versículo, al primer capítulo de Job, dice su palabra así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Esas son unas cualidades que le da Dios a Job. Mírelas, se las voy a repetir. Perfecto, recto, temeroso y apartado. Job se apartó todo lo que tenía que ver con el mal de su vida. Le repito, pero dice la Biblia que Job era un hombre importante, el más importante de los orientales, reconocido por un pueblo, reconocido por la humanidad, por una sociedad. Pero para él no le interesaba ser el más importante ante una sociedad. A él le interesaba, ojo, a él le interesaba era ser reconocido por Dios como un hombre recto, como un hombre apartado del mal, como un hombre temeroso. Él no vivía por lo que decían los otros, él vivía por lo que decía Dios. Para él eso era importante. Y aquí nace entonces una pregunta que usted y yo nos debemos de hacer. Nosotros necesitamos ser importantes ¿para quién? Usted entonces hoy se está dejando deleitar en el pecado porque otra persona viene y le impone unas normas morales que él tiene. Y entonces usted deja perder sus normas, usted deja perder esa plenitud del gozo con el Señor porque otro viene a cambiarle su vida moral. Job nunca hizo eso.
¿Sabe qué hizo Job? Caminar en rectitud con el Señor. Y usted puede decir, bueno, si Job era así, ¿por qué vivió tantas situaciones adversas? Porque muchas veces el oro necesita ser pulido, la plata necesita ser pulida. Y para que nosotros crezcamos en una vida en el Espíritu, en una vida en santidad, tienen que venir cosas que son contrarias a nuestra vida. Quiere decir, nosotros tenemos que pasar momentos y situaciones adversas para crecer en la fe. Cuando no pasamos cosas adversas, nuestra fe no crece. Si usted se lee la palabra de Dios, hombres y mujeres que relatan su palabra, todos pasaron momentos difíciles. Nombremos uno, el apóstol Pablo. Después de su conversión, el apóstol Pablo vivió cantidad de cosas, fue encarcelado, estuvo en alta mar, estuvo por allá en una tormenta, que poco más y se ahogan. Pedro pasó situaciones difíciles. ¿Qué más que Pedro pasó él darse cuenta que había negado a Cristo? Abraham, Jacob, Isaac, Josué, José. Todos estos hombres pasaron cosas adversas. Ruth, Esther, Débora. Pasaron situaciones que son muy, muy difíciles. Pero no perdieron su comunión con Dios. No dejaron que otra persona le impusiera sus leyes. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel padeció? Porque los hombres y mujeres de Israel dejaron que vinieran personas de otras naciones, de los cananeos, y les trajeran sus dioses. Y en el momento que esas personas trajeron los baales y las aceras, el pueblo de Israel, el pueblo santo, se contaminó. Y entonces perdió su santidad, perdió su amistad con Dios. En la Biblia hay una historia que es la historia del rey Acab y su esposa, Jezabel. Jezabel vino y cambió toda la parte espiritual de Israel. Jezabel vino y puso dioses, puso aceras, puso donde eran para hacer los holocaustos al Señor. Ella vino y empezó a quemar, a hacer cultos extraños. Y busque en el libro de Primera de Reyes, a partir del versículo 17, capítulo 17, si no estoy mal. Empiece a leerlo allí. Y cómo Dios dice que ella morirá y que va a ser su sangre lamida por los perros. Por todo lo que trajo y por toda la reforma espiritual a lo malo que trajo a Israel. Nosotros tenemos que andar en integridad como está Job. A ustedes se les ha compartido un libro que se llama En busca de la santidad. Yo le invito a que se lo lea. Todos estos temas están allí. Estos temas que estamos viendo, la mayoría están en este libro. De cómo entonces podemos ver esa gloria de Dios. Cómo entonces Job pudo caminar en integridad. Mire, hay una relación entre la integridad y la santidad. Una vida consciente en la justicia es el cimiento de la integridad. ¿Y qué es la justicia? Los mandamientos de Dios. Que nunca nada ni nadie le cambie sus mandamientos de Dios. Que usted sea íntegro en los mandamientos de Dios, en permanecer en los mandamientos de Dios. Porque cuando yo dejo cambiar los mandamientos de Dios a mi vida, pierdo mi integridad delante de Dios. Y la pregunta es,
¿será que si yo pierdo mi integridad, Dios me mira con los mismos ojos? A Job lo miraba. Y para él Job era importante. Para él Job era un hijo de resaltar. Tanto que le da estas cualidades, como dice la Biblia. ¿Cuántas veces pasamos desapercibidos a los ojos de Dios porque no somos íntegros? Porque hemos perdido nuestra valía, porque hemos perdido lo que somos, nuestra identidad como hijos de Dios. Job, aún en todo el proceso que Job vivió, nunca perdió la integridad. Nunca blasfemó contra el Señor. Nunca dejó de ser hijo. Y ahí es lo importante de su vida. Que nosotros constantemente recordemos el valor que Dios nos ha dado. Que constantemente recordemos de a dónde nos sacó el Señor. Y si usted hoy, yo no sé si usted tiene hijos, si usted no los tiene, pero si usted hoy tiene hijos, es porque Dios le dio la capacidad de que usted los críe en la amonestación de Dios. Estoy totalmente convencido que si usted conoció a Cristo, es porque Dios ve en usted esa persona íntegra. Y Cristo lo ha hecho íntegro ya, así como Job. Manténgase en esa integridad. No se deje cambiar. Viva delante de Dios. Dice la palabra de Dios así. Job capítulo 2, versículo 3. Hablamos entonces de la esposa. Mire. Entonces, hablando todo esto, la santidad entonces es la obra de Cristo en mi vida. Job evidenciaba la santidad reflejando su integridad. Aunque Jehová le dice al diablo que él lo incitó para que le arruinara, este hombre aún mantiene su integridad. Job capítulo 2, versículo 3 nos dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Miren lo que Dios vuelve y reconoce. Es que aún el mal le vino a Job. Pero ¿sabe qué le reconoce Dios? Que mantuvo su integridad. Usted y yo podemos estar pasando hoy por una situación, por una enfermedad, por un dolor. Hoy puede estar su matrimonio mal. Pero retenga su integridad. ¿Y cómo retengo mi integridad? De rodillas ante Dios, sabiendo que Él es justo y que Él es bueno, sabiendo que su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta, que nada ni nadie le podrá hacer a usted pleito, porque usted es el siervo del Señor, porque usted es hijo del Altísimo. Y eso fue lo que entendió Job. Job podía entonces pasarle de todo, haber perdido a sus hijos, haber perdido su riqueza, haber perdido todo. ¿Y usted no se ha notado que Job lo único que no perdió fue a su esposa? A ella sí le quedó, y le quedó hasta el final. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no se la quería quitar. Porque ella era esa cascarita para que Job cayera. O al menos eso pensaba él, el enemigo.
pensó ella. Muchas veces a usted no le quitan esa persona porque el enemigo la utiliza para que sea su tropiezo. Y ahí es donde usted tiene que guardar su integridad. Si esa persona que está siendo usada para que usted sea su tropiezo, ¿usted se mantiene en la integridad o cae en el juego del diablo? Usted lo escoge y usted lo decide. Para que finalicemos entonces en esta mañana, en esta tarde, en otros países, fueron muchas las situaciones que Job vivió en este tiempo. Muchas. Pero ¿sabe qué significa? Que su santidad no dependía de lo material. ¿Sí? El diablo pensó que su santidad estaba sujeta a todos los bienes materiales. Por eso él destruyó todo eso. Y después le dijo, tócale su carne a ver si no reniega contra ti, le dijo el diablo al Señor. Pero aún ni siquiera en su cuerpo permanecía la santidad de Job. ¿Sabe por qué? Porque la santidad de Job era y se mantenía, era por amor a Dios. Cuando yo amo a Dios, cuando yo amo al Señor Jesucristo, mi santidad depende de eso, no de lo que hay en esta tierra, porque eso es pasajero, porque eso algún día termina. Los voy a invitar entonces que oremos en esta mañana. Amado Señor y Padre mío, hoy quiero darte gracias, Señor. Pedirte, Padre, que tú me permitas permanecer en tu santidad, en tu integridad, Señor. Y hoy viendo esta primera parte de Job, cómo aún en estas circunstancias que él vivió, que todas conocemos, su integridad se mantuvo. Cómo entonces, Señor, este hombre nos da una lección de que mi santidad no depende de lo material, ni de la sanidad física, ni nada de lo que se pueda ver, sino que depende única y exclusivamente del amor hacia Dios. Cuando yo amo a Dios, yo camino en santidad. Job caminó en santidad porque amaba a Dios. Dígale a Dios, Señor, yo quiero amarte tanto para caminar en santidad. Yo quiero verte tanto, Señor, que nada ni nadie me aparte de tu amor y de tu fidelidad. Ahora, oh Dios, yo te doy gracias y te pido que te quedes con nosotros, que seas tú nuestro resplandor en este día. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es para nosotros, ese refresco y ese manantial. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, antes de finalizar nuestra reunión de esta mañana, los invitamos para que hoy a las 7 de la noche en nuestro ministerio de intercesión envíe temprano sus peticiones. Si pueden llegar antes de este mediodía, se los agradecemos. Lo mismo Europa, porque en Europa es 8 de la noche, Colombia es la 1 de la tarde. Entonces, por favor, que sus peticiones nos lleguen temprano. Un abrazo, que Dios les bendiga. Chao.